Bien, José Antonio Domínguez, exdiputado panameñista. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días a todos los televidentes y a todo el país. Oiga, en el ambiente político ahora se habla de renuncia. Yo quisiera iniciar esta conversación antes de hablar de lo que pasa a lo interno del partido panameñista. No sé si usted también la asombra lo que está pasando en la coalición Vamos. Para nada. Ahora que hay una renuncia. Y recordemos que en el quinquenio pasado, es decir, hace 5 años, hubo un diputado independiente de la comarca, el señor Ábrego, y también él se separó, dejó a Juan Diego, a Raúl Fernández y también a los otros que conformaron la pequeña bancada independiente, los dejó solo y decidió apartarse. Bueno, ahora en esta ocasión ha sucedido algo similar. El diputado Bexley Richard se sale del camino de Vamos. Yo le pronostiqué al señor o al joven, como le quieran llamar, Juan Diego Vázquez, que algo así iba a pasar. Él tenía, si de verdad quería mantener unida su bancada, él tenía que saber cómo liderar la bancada, qué hacer, tiene que aprender a negociar. Y eso de mantenerse como que él es el todopoderoso, él es el que sabe, él es el único que puede tomar decisiones, iba a traer como consecuencia esto. Él no logró lo que tenía que lograr cuando se dio el inicio del gobierno pasado, el inicio en el año pasado, perdón, del gobierno, en la primera asamblea. Yo le advertí que él tenía que saber negociar. Él era el que tenía mayor bancada, 20 de su lado. Él nada más necesitaba 16. Lo podía lograr con el panameñismo y con el CD, solamente con esos dos. Y no le dio la gana. No le dio la gana porque empezaron a atacar. En vez de sumar, salieron a decir todo lo malo de los diputados. ¿Cómo tú esperas enderezar lo que está entuertado si tú de una vez sales por ataque? ¿Qué reacción tú esperas de parte de allá para acá? La misma. Eso estaba advertido. Y viene más. La política es el arte de lo posible, pero pareciera que para lograr estos acuerdos entre independientes y los partidos gobernantes que están en la Asamblea Nacional es difícil. Y no necesariamente debemos hablar de pacto, sino que en un parlamento también los opositores y oficialistas en algunos puntos pueden llegar a acuerdos. Acuerdos, por ejemplo, para alcanzar escaños en las juntas directivas de las 15 comisiones permanentes. Acuerdos entre hasta los mismos opositores para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional, pero pareciera que es difícil. Entre los opositores no se ponen de acuerdo y el oficialismo, a través de realizando metas, aprovecha estos escenarios y pone a su candidato. Por supuesto, eso fue lo que le advertí. No haces lo correcto y después, cuando tú quieras, o sea, cuando la oposición de verdad quiera controlar la Asamblea para evitar que se pasen leyes que no son propias para el país o lo que sea, no vas a poder hacer nada. Porque si ellos tienen mayoría, las van a pasar. Así te pares de cabeza o hagas lo que quieras. Acuérdate que aquí ya no es nuevo que pasen maletinazos. Deja que le presenten un maletín a uno de los diputados de Vamos. A ver qué va a pasar. Te estoy diciendo, no es nuevo. La tentación es grande. Difícil es poderla sobrellevar. Yo no estoy acusando a ninguno de los de Vamos, pero de que ha pasado y va a pasar. Eso no es nuevo. Es decir, que tenía que saber cómo hacer el trabajo. Los de Vamos están propensos a que también todos reciban no hay uno un maletinazo, al matraqueo de la Asamblea Nacional. No. Pero ¿cómo Juan Diego puede evitar esto como líder de la coalición Vamos si no está presente en la Asamblea Nacional? Es decir, actualmente no es un diputado electo, y muy bien, un diputado electo se puede revelar y le puede decir: yo gané con el voto de los ciudadanos y no debo responder a una cúpula porque soy independiente y me debo a mis electores, no a un partido político, no a una coalición. ¿Cómo el señor Juan Diego puede lidiar con esta cosa y hacer que todos estén alineados a no caer en estas malas prácticas de maletinazos? Mira, para empezar, yo creo que él no ha analizado bien cómo salió como diputado. La condición como él sale como diputado fue porque se encontraba el país en un momento duro, donde el ataque a la clase política era cerrado y la posición de la mayoría del pueblo panameño era no a la reelección. Entonces, hubo un grupo muy grande de independientes que dijeron: hombre, vamos con gente nueva.
cerraron filas. A la hora de cerrar filas tenían que escoger entre los candidatos a diputados en el área de San Miguelito y Juan Diego daba la impresión de ser una buena figura. Entonces cerraron mucha gente fila. Si él hubiera vuelto a correr y hubiese seguido haciendo un trabajo que demuestre que él de verdad tiene intención, tal vez él hubiera podido mantener ese voto que sacó la primera vez. Pero si tú lo llevas a votación ahora, yo te aseguro que no saca la cantidad de votos que sacó aquella vez. Ya mucha gente lo conoce. O sea, una persona que de verdad quiere incurrir en política, tiene que estar preparado. Depende de qué tipo de político tú quieres hacer. Tú quieres ser un político tradicional, haz lo que están haciendo todos. Pero tú quieres ser un buen político, un político con el sentimiento y con la decisión de servicio y no de servirse. Entonces tú tienes que estar preparado. Y eso no lo están. ¿Está a tiempo la bancada de Vamos cambiar el rumbo? Siempre hay esa oportunidad, nunca es tarde. Pero falta que haya la decisión de parte de ellos. Tienen que tomar una decisión muy fuerte. Hay muchas expectativas por lo que pueda transcurrir en los próximos días porque los independientes quieren estar al frente de la presidencia, de la Asamblea Nacional, pero si uno suma los votos de los opositores, esto puede ser posible, ellos pueden alcanzar estas ideas, pero llama la atención que entre los opositores hay choques, no hay entendimiento, pese a que hay reuniones bueno, hasta secretas para buscar acuerdos y al final no pasa absolutamente nada. Hay cosas que tienes que analizar, Chávez. Uno es la posición de Juan Diego como líder de Vamos. La posición de Ricardo Lomana como el líder de Moca. Cuando tú no tienes la disposición de pensar en país y tú lo que quieres es figurar porque tú quieres el puesto alto, tú no estás dispuesto a negociar con los demás, tú quieres que los demás acepten tus condiciones. Eso es una intransigencia que demuestra lo que son ellos. Hay un dicho que dice, claro, tú quieres saber cómo es una persona, dale poder. El verdadero yo va a salir a flote. Y ellos se han revelado, se están revelando. ¿El presidente Molino ha tenido razón cuando los califica intransigentes a los de Vamos? Yo no los voy a... Yo te estoy diciendo, hay posiciones de intransigencia. Yo no estoy diciendo quién es o quién no es intransigente. ¿Usted ve una realidad que varios salgan y formen una fracción parlamentaria paralela o que se sumen algunos a Moca? Yo no creo. Mira, sinceramente, para mí la oportunidad de que Vamos tuviera alguna posibilidad de llegar al control de la Asamblea, la perdieron en el primer año. En ese momento la perdieron. Ya se ha formado una coalición, estoy seguro, con la forma como se ha llevado la Asamblea, que esa coalición se va a mantener, no la van a poder romper. Así que tenemos 4 años más del mismo grupito, no lo van a poder cambiar. Bueno, y desde la Asamblea se ha dicho que el que pone el presidente en este quinquenio no necesariamente es el presidente de la República, es el expresidente Ricardo Martinelli el que debe ungir al candidato del partido oficialista, que es el que va a buscar los votos. Lo dijo semana atrás, lo publicó antes de viajar a Colombia, lo dejó plasmado en la red social X, donde el partido debe escoger al candidato. Algunos diputados realizando metas han viajado a Colombia y entre ellos mismos están buscando los votos para llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Mira, la única forma de que Ricardo Martinelli pueda tener algún tipo de poder para poner al próximo presidente de la Asamblea es de que ya no sean maletines, sino maletas. Va a tener que repartir maletas allá adentro. De lo contrario, no va a poder pasar. Y el mejor ejemplo es a quién quería él de presidente en el periodo pasado. Él quería a su perrito faldero. Él quería a su perrito faldero como presidente. Y el grupo que decidió unirse dijo no. Y no hubo manera que Ricardo Martinelli impusiera a su presidente. Pero si saca maletas y las reparte, las probabilidades aumentan considerablemente para que ponga su... Bueno, fue en su administración presidencial donde se dieron los famosos tránsfugas, donde cada diputado tenía un precio, así mismo como cuando un partido de fútbol contrata a un futbolista de élite,
Entonces, en su momento, la ex ministra de Trabajo le advirtió al presidente, al entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, recuerde que ellos no se compran, ellos alquilan. ¿Podrá desde Colombia alquilar diputados? ¿Eso es posible en una asamblea con jóvenes que son más exigentes, que cuestionan las acciones del gobierno? ¿Podrá eso posible? Sabes, ahí no cabe pregunta. Ahí no cabe pregunta. No es si es posible. Tal vez la pregunta es ¿por qué se dio? Porque se dio y se va a seguir dando. La posibilidad ya dejó de ser una posibilidad, es una realidad. Eso es lo que se da en la asamblea. Eso es lo que se da. Bueno, siempre que haya dinero de por medio, la corrupción que hay hoy a nivel gubernamental, inclusive en el campo civil, es tan grande que es difícil pararla. Ya que hablamos de Martinelli, de la Asamblea Nacional, antes de finalizar la última legislatura, recuerdo que se presentó a última hora un proyecto de ley que pasó por un prohijamiento, iba a pasar por un prohijamiento, pero no contó con todos los votos necesarios. Y el diputado panameñista Brea votó a favor el proyecto de ley de amnistía para favorecer al expresidente de la República, y para los panameñistas esta acción los dejó mal. Entonces el partido panameñista, no sé qué le ha pasado en las últimas décadas, porque se ha venido debilitando. Es más, no hay como una bancada fuerte, una bancada alineada con la cúpula del partido panameñista. En un país, cuando una enfermedad cae y se riega, lo consideras una pandemia. En el caso nuestro, en Panamá, la pandemia es el cáncer de la corrupción. Es una pandemia que ha permeado en todos los partidos. No hay uno que se salve, ni siquiera los partidos de formación. Todos están llenos de esa pandemia, del cáncer, pero el cáncer es la corrupción. Y lo peor es que permeó hasta las bases, a los líderes de las bases en los diferentes partidos. Todos los partidos, en casi todos hay gente muy buena, muy bien preparada, gente honesta, gente capaz, pero esa no es la gente que quiere incursionar en la política. No les gusta la política porque dicen que es sucia, pero no entienden que al no meterse en política se la dejamos en las manos de los peores y después estamos reclamando de que está pasando lo que estamos viendo hoy. Si tenemos a gente con las intenciones no de servir, sino de servirse, todos estos problemas los vamos a vivir. Y en el partido panameñista no se salva. Entonces, cuando yo vi, y yo estuve por mucho tiempo pensando, y te digo mucho tiempo, un par de años, pensando en salirme del partido, y lo único que me retuvo fue la memoria de mi padre como fundador y como un panameñista dedicado al servicio del país. Él no andaba buscando puestos públicos. Yo me acuerdo que un presidente de un partido opositor al nuestro, cuando tomó la presidencia, le ofreció un puesto a mi papá de ministro. Y él le dijo que no, que muchas gracias, pero él no podía funcionar como ministro. No estaba deseoso de estar en un puesto, en un cargo público, primero por lo que eso representaba para los partidos. Entonces, él sencillamente quería aportar. Él dice, yo con mucho gusto te apoyo. Yo creo que tú estás haciendo un buen trabajo y que vas a hacer un buen trabajo. Yo te apoyo, pero no puedo estar ahí adentro. Entonces, cuando tú tienes gente de verdad dispuesta al servicio por el bien del país, ellos pueden hacer un cambio. Pero cuando tienes 1, 2, 3, entre 71, o tienes 3 entre 5.000, no vas a lograr un cambio. No lo vas a lograr. La sociedad tiene que cambiar. La sociedad no puede seguir escogiendo a lo que se lanza como candidatos. La sociedad tiene que empezar a buscar a sus candidatos. Yo tengo que salir a ver quién puede ser un buen candidato, por ejemplo, para el circuito que yo, en donde estaba en San Miguelito, y tratar de incentivarlo para que salga. No esperar a ver quiénes son los que salen, porque los que salen normalmente no son los mejores, ni los que van a dar el mejor resultado para el país. Entonces hay que incentivar a otras personas, gente correcta, gente honesta, a que se lance a la política. Cambiemos este país. Y es urgente, pero urgente, Chávez, el cambio constitucional. Para mí, Miguel Antonio Bernal, a quien le tengo mucho aprecio, creo que
se convirtió en un Juan Carlos Varela II. Hizo lo mismo que Juan Carlos Varela. Lo mismo. La diferencia es que Varela presentó la iniciativa constitucional al final de su mandato. ¿Va por esa misma línea este gobierno? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, y ya no le veo la oportunidad. Es urgente el cambio constitucional. Nada de lo que estamos viviendo, nada, absolutamente nada, va a cambiar a no ser que cambiemos las reglas. Porque como está la Constitución, permite todo lo que estamos viendo. Y tú ves que sale un magistrado a decir que esto no es constitucional. ¿Cuántos años le tomó a la Corte Suprema entender que el contrato de la concesión del Corredor Sur era inconstitucional al darle el derecho a relleno marino? Eso en la Constitución está claro y tajante. No se puede. Le tomó 25 años. Ahora hay 2 islas ahí llenas de vivienda. ¿Qué van a hacer? Si es inconstitucional, ¿qué tiene que hacer el resto del país? Todos hemos salido perjudicados porque están violando la Constitución y se está dejando ahí. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Bueno, volviendo al tema del Partido Panameñista, el colectivo político ha sufrido 2 duras derrotas en las 2 últimas elecciones. Algunos señalan que este partido está a punto de desaparecer. ¿Usted cree que esto es así o está a tiempo de una renovación verdadera? Cuando hablo de una renovación es que de la cúpula hacia abajo los militantes que están en estos cargos lo dejen libre para que una nueva generación los ocupe. El problema, más que quien toma el control del partido, ya te lo dije, son los líderes de las bases. Si abajo ya hay un problema serio, te voy a hacer una pregunta. Si tú sigues haciendo lo mismo, ¿tú esperas tener un resultado diferente? No, ¿verdad? Si yo hago lo mismo, debo esperar tener el mismo resultado. Si yo utilizo a la misma gente, porque no cambia, voy a tener el mismo resultado. Entonces, ¿quiénes tienen que cambiar? Tiene que cambiar ese electorado dentro del Partido Panameñista. Esos 250.000, dejen de estar pasivos. Empecemos a ser activos. Pensemos en país. Si de verdad quieren levantar el Partido Panameñista, tienen que cambiar a esos supuestos líderes de la base, porque han demostrado no hacer lo que el país necesita, lo que el país requiere. Mejor ejemplo, los convencionales. En la última convención, ¿qué lograron? Lo que había dicho el señor Tortuga, de que nunca iba a querer hacer, meterse en el Parlacén, buscó desesperadamente, porque ahora las cosas legales se le pusieron negras, buscó desesperadamente cómo conseguir que a los convencionales le dieran el voto para poder entrar allá. ¿Y cómo reaccionaron los convencionales? Como borreguitos. ¿Eso es lo que necesita el país? No. ¿Se prestaron para la impunidad por supuesto del señor Varela? Y eso nos costó como partido. Nos costó, se les advirtió, no hicieron caso. El partido tiene chance de regresar al flote, sí lo tiene, pero si los miembros del partido no cambian la forma de escoger a esos líderes, créanme que no van a subir. No van a subir, no importa que tengan un super líder. Cuando el pueblo entiende que lo que hay abajo no es lo correcto, van a decir, tú solito no vas a ser verano. Lo que entiendo entonces es que el problema profundo que tiene el Partido Panameñista es la falta de transparencia y la corrupción internamente. Todos los partidos, no es el Partido Panameñista, todos, no se salva uno. Todos están en las mismas condiciones. Entonces, queremos dar el ejemplo, ya no, yo no me considero, sin embargo, todavía el sentimiento de lo que era el Partido Panameñista no lo voy a poder borrar. Pero si de verdad el partido quiere cambiar, tienen que hacer una renovación profunda dentro del partido. Antes o después de usted comunicar su renuncia a este partido, ¿recibió alguna comunicación o llamada por parte del presidente del panameñismo, José Isabel Blandón, o no? Yo no le anuncié a nadie que lo iba a hacer. ¿Y después ha recibido alguna llamada, algún chat? Yo en algunas entrevistas, yo sí había dejado saber que estaba considerando la renuncia, pero no le advertí a nadie que lo iba a hacer. Una vez que lo hice y que lo hice saber adentro del partido, sí recibí llamadas pidiéndome que reconsiderara. Sinceramente, en esas condiciones no lo pienso hacer. Si el partido cambia, si las
los inscritos dentro del partido definitivamente quieren el cambio y quieren hacer las cosas bien, yo podría considerarlo, porque la intención es de servicio. Si volvemos a esa línea, a la doctrina del partido, a los principios del partido, entonces uno se sentiría cómodo. Pero viendo lo que está sucediendo, no en este, en todos los partidos, ¿te sientes cómodo como un miembro de un partido político? Yo no, y ya estoy cansado. ¿Usted se ve en el futuro inscrito en otro partido? En ninguno. No fue ¿En mi una intención. coalición independiente que ahora está de moda? En ninguno. ¿Aspirando a un cargo de elección popular? El único que podría considerar, si de verdad se deciden hacerlo, es para la constituyente. Por ese periodo que son 9 meses. Después de eso, no más. No más. Puedo servir, si me piden apoyo logístico, de asesoría, de lo que sea, por el país, yo lo consideraría. Pero buscar un puesto de elección o un puesto permanente dentro del gobierno no. ¿No quiere volver a la Asamblea Nacional entonces? No. En esas condiciones no. Es horrible. O sea, ¿qué logras tú, Chávez? Logré un proyecto de ley que era de extremo beneficio para el país. Lo dijo el Ministerio Público, que era una tremenda herramienta para combatir la corrupción. Lo logré a través de amenazas, porque la amenaza era que, como no querían sacarlo ¿cómo se llama?, a discusión, y la presidenta quería seguir con el show que estaban montando y los proyectos que yo quería, yo le dije, bueno, mira, tú no tienes aquí el quórum. Tú quieres que yo te tumbe el pleno, te lo voy a tumbar todos los días. Me voy a dedicar a tumbarte el pleno. O sacas el proyecto de ley o te tumbo el pleno. ¿Qué hizo ella? Lo sacó, pero para mí, conversado con la Tortuga, está bien, lo vamos a pasar. En tercera vez tú te cargas de... Para esos tiempos yo cubría también a la Asamblea Nacional y recuerdo, si la memoria no me falla, ese es el proyecto de ley que buscaba la protección de los denunciantes en los casos de corrupción, en el que al final no recibió el visto bueno del Ejecutivo, del entonces presidente de la República. Pero ese proyecto se ha revivido en otros quinquenios, los independientes, y ahora nuevamente. Lo trataron de revivir en este, pero no lo hicieron como debían. Y obviamente no iban a tener el beneplácito ni del Ejecutivo ni de la mayoría del Legislativo, porque eso significa pegarte un tiro en la cabeza. Ellos no lo van a hacer, no lo iban a aceptar. Haberlo sacado, haberlo tenido en tercer debate, aprobado, eso fue un pecado mortal de la Tortuga no haberlo sancionado. Un pecado mortal. Y eso demuestra el por qué se quiere ir a refugiar en la Cueva de los Ladrones. Porque ese proyecto, si él no hubiese hecho nada, si todo hubiera sido transparente, si todo estaba transparente como el agua, él no tenía que ocultar nada, el proyecto no le hubiera afectado en lo más mínimo. Pero si alguien tiene algo y sabía algo de cómo había hecho algo indebido, ilegal o que se había beneficiado económicamente del Estado, él iba a ser objeto de denuncia y donde le presentaran las pruebas iba a quedar en la cárcel. Entonces, para él era tirarse un tiro en la cabeza. Haberlo vetado fue declararse culpable antes de ser enjuiciado. A su juicio, el señor Juan Carlos Varela, con sus acciones en su periodo presidencial, es el principal responsable del estado actual del partido panameñista que va en debacle. Desde antes, el señor Juan Carlos Varela, cuando él iba a coger la presidencia, cuando él quería coger la presidencia, se encargó de permear en las bases, compra de conciencia. Eso destruyó el partido por dentro. O sea que los Estados Unidos tienen razón al incluirlo en la famosa lista de personas supuestamente eso es decisión de ellos. Corruptas, que también fue incluido con el expresidente Ricardo Martinelli. Mira, es triste, pero cuando allá juzgan y sentencian, aquí nosotros no tenemos culpables. Y para eso te voy a dar un ejemplo. Sucedió en California, una empresa americana que trabajó en Panamá, le probaron allá que ellos habían dado bribery. Bribery es coimas en Panamá. Allá los enjuiciaron, los sentenciaron. Y en Panamá no hubo un solo responsable. ¿Cómo es posible? Si allá tenían las pruebas. El sistema judicial americano es difícil, muy duro.
Y para que prueben que de verdad dio coimas, tienen que haber responsables. ¿Cómo es que allá hubo sentenciado y que tuvo que cumplir condena y aquí en Panamá nunca hubo un responsable de ese delito? Entonces... Lastimosamente, lo que pasa en Panamá, y así ha quedado evidenciado en los reportes de Transparencia Internacional, que ha exigido que a Panamá le falta es aplicar las leyes y también aplicar condena en estos casos de alto perfil, porque, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, en otros estados hay condenas contra expresidentes de la República. En el caso de los hijos de Martinelli, fueron procesados y condenados en los Estados Unidos, pero aquí en Panamá gozan de total libertad y es más, fueron electos o gozan de algunos cargos en el caso del Parlacén. Lo del cambio constitucional, te lo digo que es urgente. ¿Y cómo tú esperas que haya verdadera justicia cuando tú me juzgas y yo te juzgo? En otras palabras, no nos juzgamos, haz lo que tú quieras y yo hago lo que yo quiera, tú por tu lado y yo por el mío. Esa es la condición de la Asamblea con la Corte Suprema. Entonces la Corte Suprema siempre anda con el temor de que los diputados lo puedan enjuiciar por lo que les dé la gana. Por lo que les dé la gana. Si no tienen la razón, te la inventan. Entonces, si eso no cambia, no esperen cambios tampoco en nuestra justicia, en nuestro país. Se nos acaban los minutos de esta conversación, pero antes me gustaría conocer su análisis de esta administración por todo lo que está pasando, por los bloqueos, por el disgusto de algún grupo de ciudadanos, por la huelga, además de lo que anunció la expresidenta de la República y también que goza de un liderazgo al interno del Partido Panameñista, Mireya Moscoso, que anunció que un grupo de diputados independientes habían hablado de enjuiciar al presidente de la República o de un supuesto golpe de Estado. Ella no reveló nombre, pero ha sido cuestionada por estas declaraciones. Cuando estábamos en el gobierno, cuando yo estaba en la Asamblea, yo escuché que querían juzgar a Juan Carlos Varela. Sí hubo intenciones, eso siempre se da. Cuando alguien no está satisfecho, ese comentario, ese bochinche empieza a correr en la Asamblea. Pero eso es lo que menos me preocupa. La pregunta es sobre cómo está el gobierno. Yo creo que el señor presidente ha cometido muchos errores, sobre todo el no tener un buen asesor. ¿No los puede enumerar los errores que ha cometido? Bueno, no tener un buen asesor, mantener a personas en puestos que demuestran no estar capacitados para ellos. Y él dice, ya la curva de aprendizaje la sobrepasamos. Señor presidente, hay curvas que no han sobrepasado. El campo que a mí me toca, que es el campo de la construcción y sobre todo el de carreteras, hay un problema. Yo tengo mucha fe en el ingeniero José Luis Andrade. Lo conozco, sé que es un buen ingeniero y que tiene mucha capacidad, pero sus subalternos han demostrado ser incapaces. Han demostrado que la mala práctica del pasado es la práctica que ellos quieren seguir aplicando hoy. Eso no puede continuar. Si de verdad quieren hacer un buen gobierno, tienen que cambiar lo que está mal. Oye, el fin de semana fui al interior, la Panamericana, para el que no entiende, la escarificación del asfalto es cuando levantas el asfalto viejo, porque está lleno de huecos para poner asfalto nuevo. En cualquier lugar de los Estados Unidos, cuando tú haces eso, al día siguiente tienes que poner el asfalto nuevo. No te van a permitir que tú lo dejes por un mes, una semana, 3 meses. ¿Cómo pasa en Panamá? Porque eso puede ocasionar accidentes. Y si ocasionan accidentes, Estados Unidos puede demandar al Estado. Y si tú tienes la razón, ganas el pleito y te tienen que pagar las indemnizaciones que la Corte decida. Pero en este país tú no puedes demandar a los ineptos, sean funcionarios o no. No puedes, porque no funciona. Te lo bloquean. Entonces, por eso es esa mala práctica. Cantidad de huecos que hay, que son de peligro. Tienen que hacer un cambio en esa línea. Y al señor ministro, mi recomendación, hágalo y hágalo pronto, porque eso le daña su reputación. Lo están atacando por eso. Tener vías importantísimas. Vamos a ponerte la que te lleva a la Caja de Seguro Social. ¿Sabes cuánto tiempo tienen de estarla construyendo? Ya más de 1 año. Y teniendo casi todo listo, faltaban que cubrieran los cajones de concreto que habían hecho para que los carros pasaran. Ya estaban habilitados. La gente estaba pasando, pero caían huecos. No los cerraban. ¿Qué justificación tenía? Ninguna. No le daba la gana al contratista. ¿Pero por qué? Porque el inspector es una persona con serias incapacidades como ingeniero. No sabe cómo manejar ese proyecto. En esa área hay muchas escuelas. Está la Caja de Seguro Social.
El flujo que esos dos aspectos genera es astronómico en la mañana. Y también tienes las otras empresas que están en los áreas. ¿Cómo tú permites que te bloqueen la vía? Que te cierren un carril, uno, nada más hay que cerrar uno, en horas de 6 de la mañana a 9 de la mañana, que es la hora de entrada. ¿Cómo permiten eso? Eso demuestra la incapacidad, el poco conocimiento que tienen, el poco me importa con el resto de los panameños. Yo quisiera saber, si estuviéramos en Estados Unidos, pudiéramos demandar al Estado, pudiéramos demandar al Ministerio de Obras Públicas, porque eso nos trajo a nosotros consecuencias. Lo que estoy gastando en exceso en combustible, lo que pierdo en mi trabajo cuando yo marco porque no pude llegar a la hora que tenía que llegar gracias a los tranques. Aquí no pasa nada, aquí todo se lo pasan al pueblo, aguántenselo porque aquí nosotros somos el poder. Eso está mal. El 1 de julio habrá un pronunciamiento del presidente de la República ante la Asamblea Nacional, un informe de gestión por su primer año de mandato. ¿El presidente debe cambiar algunas figuras del Consejo de Gabinete o los ministros también? ¿O es hora ya de hacer un análisis y ver qué cambios se pueden hacer? Quiero pensar que en muchos de los casos, y es lo que comentamos tras bastidores, el funcionario público hoy que tú tienes dentro del organismo gubernamental no está verdaderamente calificado para los puestos en que han sido nombrados. La gran mayoría han sido nombrados de a dedo porque vienen en el cambio de gobierno y no les importa si tú eres economista, te puedo nombrar como administrador del hospital. O sea, cuestiones ridículas. Y sucede, ¿por qué? Porque es que ahí es donde tiene el salario que tú quieres. O sea, no piensan en país. Para mí, los ministros, tal vez todos pueden dársele una segunda oportunidad, pero si ellos no hacen los cambios dentro de sus instituciones para corregir lo que está mal, entonces sí estarían demostrando que ellos son los responsables y que tienen que ser cambiados. Porque si tú eres el jefe de una empresa y tú permites que tus subalternos hagan lo que sea, vas a permitir que la empresa quiebre. En el caso de los ministerios, no van a quebrar, pero sí le hacen un daño enorme al país. Y quien tiene el poder al final, que eso debería cambiar también, es el que está a cargo de ese ministerio. Entonces, si yo veo que tú trabajas para mí y tú no estás haciendo tus funciones como debes, yo te tengo que llamar a capítulo. Si tú no puedes cambiar, tengo que reemplazarte por alguien que sí tenga la capacidad para hacerlo. Eso no sucede hoy. Por eso dice, cuando el presidente dijo, no va a haber cambio, ya pasamos la curva de aprendizaje, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Porque para abajo no la han cambiado, no han pasado la curva de aprendizaje. Y eso es lo que tienen que llamar la atención, porque cuando eso cambie, puede cambiar el servicio al pueblo, puede cambiar, por ejemplo, la ley de 462. ¿Tú crees que de verdad se ha explicado bien qué representa la ley 462? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son los beneficios? Hablan de aumento de edad. Y si quieres verlo cortito, ¿cuándo tú empezaste a pagar seguro social? ¿A qué edad tú empezaste a trabajar? Hay muchos que empiezan a los 18 y empiezan a cotizar. Ellos tienen que esperar a los 62 años realmente para cubrir su cuota. No, pero no se pueden jubilar antes de los 62. Entonces, esa persona, quieranlo o no, están trabajando más de los 25 años que requieren para que tú cubras tus cuotas. Y si tú cubres tus cuotas, te van a dar el 60%. ¿Qué pasa cuando tú has cotizado, te has pasado de las cuotas? Tu porcentaje aumenta. Entonces, ¿cuánto te quitan a ti hoy de tu salario? Uno que ganas $800, le quitarán que el 15, 19%. Y le van a asegurar el 60%. ¿De dónde sale esa diferencia? ¿De dónde sale? Bueno, hay sectores que le han solicitado al presidente de la República cambios puntuales, reformas puntuales, y hay otros que han solicitado o exigen la derogación de esta ley del Seguro Social. Lo cierto es que también el Ejecutivo trazó una hoja de ruta, la ley del Seguro Social, el tema de Río Indio, los cambios constitucionales, el futuro de la mina, y todos son temas controversiales porque una gran cantidad de ciudadanos está a favor y otra en contra. Gracias, señor José Antonio Domínguez, por su participación en Radiografía. A ti. Hacemos una pausa, regreso en segundos.